Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. Si usted lee este mismo capítulo de Lucas 9, un poco antes, nos encontramos con el relato de la transfiguración, en donde aparecieron junto a Jesús Moisés y Elías, representando al Antiguo Testamento, es decir, la Biblia judía. Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Pedro se pone nervioso y se le ocurre hacer 3 cobertizos para albergar a Jesús, Moisés y Elías. Quizás pensó en tenerlos siempre allí, a los 3 juntos, a los 3 al mismo nivel. Quizás quería hacer un santuario en la cima del monte en donde llegaran los peregrinos y los turistas a rendir honores a Jesús, a Moisés y a Elías. Pero esa fue una mala idea que se le ocurrió a Pedro. Una nube ocultó a los 3 personajes y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Mediten esto. No escuchamos a Moisés, no escuchamos a Elías, no observamos la Torá, no nos quedamos en la profecía, sino que escuchamos a Jesús. Lo que Dios le tiene que decir a la humanidad es una sola palabra: Jesús. La ley y los profetas se cumplen en Jesús. En el relato de la transfiguración, Lucas concluye con estas palabras: cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo. Desaparecieron Moisés y Elías, se dejó de oír la voz del Padre y quedó solo Jesús. Somos seguidores del Mesías, somos solo Jesús, somos los de su camino. Nos llamaron nazarenos al principio y finalmente quedamos con el apelativo cristianos, porque el mundo se dio cuenta de que como seguidores de Él, lo único que queremos es escucharlo a Él y parecernos a Él. Pero Jacobo y Juan no entendieron. Ellos, los hijos del trueno, quisieron hacer descender fuego del cielo sobre los samaritanos que no los dejaron alojarse en ese pueblo. Los discípulos no estaban escuchando a Jesús, estaban escuchando a Elías y querían imitar a Elías quemando seres humanos. Además estaba escrito en la Biblia, en el 2 libro de los Reyes, capítulo 1. Jesús los reprendió y luego, fíjense que en algunas versiones de la Biblia lo que sigue está entre paréntesis. Eso significa que en los manuscritos más antiguos de los evangelios no figura eso que está en paréntesis. Quiere decir que fue un agregado posterior. En el fondo es una explicación, porque hay cristianos que no entienden. El relato termina en que Jesús se volvió y los reprendió. Más de alguno se habrá preguntado: ¿y por qué los reprendió? ¿Qué tenía de malo que hicieran algo bíblico? Es más, ¿por qué no podían hacer algo que el mismo Elías había hecho? Muchos quizás no entendieron. Como hoy en día hay muchos cristianos que no entienden por qué no es correcto ir a la guerra. ¿Por qué debemos ser agentes de la paz? ¿Por qué no tenemos que apoyar la pena de muerte, la eutanasia, ni el aborto? ¿Por qué no debemos ser aficionados a las armas de fuego? Por eso es que algunos cristianos necesitan la explicación entre paréntesis. Ustedes, que piensan que matar a la gente, especialmente por motivos defensivos, éticos, religiosos, de justicia o cualquier motivo que tengan, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. El asunto no es si la Biblia lo dice o no lo dice. El asunto es si lo podemos encontrar en Jesús o no. Si usamos la Biblia para herir y atacar a la gente, no tenemos el Espíritu del Señor. Les invito a orar. Dios Todopoderoso, has edificado tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Concédenos que estemos unidos en espíritu por su enseñanza
de tal modo que lleguemos a ser un templo santo aceptable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.